Ahora nos vamos a ir a un enlace vía Zoom con José Tello, experto en temas electorales. ¿Por qué? Porque el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones ya canceló la inscripción de 15 partidos políticos, entre ellos pues el Partido Morado. ¿Por qué? Porque no alcanzaron las cuotas que impone la OMPE. Pues no, la OMPE, exactamente es la OMPE, mejor que me lo diga José Tello, porque él es el experto. José, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Karina? Es un gusto estar contigo esta mañana y bueno, un saludo también a toda la audiencia de Exitosa. Muchísimas gracias. Ya están canceladas las inscripciones de los partidos políticos que no lograron pasar la valla, pero cuéntanos, refréscanos la memoria primero de por qué no lograron esta inscripción, ya se le canceló. ¿Por qué? A ver, primero hay que rescatar algo, ¿ya? Lo saludable de este proceso de cancelación de inscripción, ¿por qué? Voy a ser bastante claro. En el año 2016 recordemos que salió una ley que fue la 30414, una ley conocida como la Ley de Dádivas. Esta ley permitía que los partidos se puedan retirar de contienda y no pagar la inscripción hasta por una sola vez. Eso impidió que, digamos, en el 2016 algunos partidos que no habían pasado la valla en aquel momento puedan mantener la inscripción al retirarse de la contienda. Caso, por ejemplo, de Patria Segura, Solidaridad Nacional en aquel entonces, en fin. Hacia el año 2020 tuvimos una elección en la cual no se pudieron aplicar tampoco estos filtros, esta valla electoral, y por ende no se pudo cancelar la inscripción de ningún partido porque eran elecciones congresales extraordinarias y no eran elecciones generales. En esta ocasión, con más de una veintena de partidos en comicios, efectivamente 15 han perdido la inscripción porque no superan la valla que es concurrente y que justamente establece que cualquier partido cuya inscripción se va a mantener después de la elección tiene que haber superado el 5% del total de votación al Congreso a nivel nacional o tener más de 5 parlamentarios, no mínimamente en 2 circunscripciones electorales, de 5 a más. Entonces, lo que hemos podido advertir es que 15 partidos no han pasado estas 2 vallas que se establecen y por ende estarían perdiendo la inscripción. Muy bien, hay que explicarles por qué el Partido Morado no ha cumplido con pasar estas 2 vallas. Ha pasado solamente una. Claro, lo que pasa es que son concurrentes y es muy interesante la pregunta que haces y creo que también todos los televidentes tienen que tener un poco de claridad sobre esto porque es un asunto meramente jurídico. Cuando uno revisa el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas, la Ley de Partidos, se da cuenta que estos requisitos son concurrentes. ¿Por qué? Porque hay una I, no hay una O. Hay una I. O sea, cuando tú me dices son concurrentes, para que la gente entienda, es decir, no son separados, son los dos. Van los dos porque la I es conjuntiva, uni. La I, uni. Entonces dice 5% del total de votación a nivel nacional para el Congreso de la República y más de 5 parlamentarios, 5 más parlamentarios en más de 2 circunscripciones, mínimamente. Entonces, eso lo establece la ley y de manera concurrente porque le ha colocado una I que une ambas vallas. Ahora, ahí hay que definir también otro tema que es interesante desde la posición del Partido Morado, porque he podido leer sus argumentos, y ellos creen que acá debería cumplir con uno de los requisitos, o sea, o uno o el otro, de manera, o sea, esa conjunción que se da significa que si el partido cumple con uno de los requisitos y no cumple con los dos, simplemente conserva la inscripción. Es una postura en sentido contrario a lo que tiene el Partido Morado. ¿Correcto? En un caso se ve como un requisito y en otro caso como algo concurrente. Y esa es la tesis que ellos manejan y que bueno, o sea, tienen también como corresponde el derecho en todo caso de impugnar la resolución que emite el ROC y que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, bueno, vía apelación se pronuncie sobre este caso en particular. Entonces, yo tengo entendido que ellos sí alcanzaron el 5% de la votación, pero no tienen los 5 a más congresistas, tienen 3 congresistas y ahí es donde no logran las condiciones que ha puesto pues la ley. Entonces, por eso han perdido la inscripción. Claro, porque la tesis del registro es que ambas condiciones tienen que ser concurrentes, estar las dos.
para conservar la inscripción. Y en este caso, en el caso del Partido Morado, ellos consideran de que tiene que ser en sentido contrario, o sea, de que si no cumples con las dos, no puedes parar la inscripción. Si tienes una, conserva la inscripción. Una postura como que tiene, o sea, tiene una lógica, pero definitivamente, a mi entender, no va con lo que dice la norma de manera expresa. Ahora, también acá hay que señalar algo, Karina, y es el hecho de que se ha generado cierto problema también. He podido darle seguimiento a caso últimamente a través de redes y, por ejemplo, he podido advertir que la OMPE ha hecho un reconocimiento de financiamiento público directo e indirecto hacia el Partido Morado. Es un tema administrativo que no tiene que ver con lo que está resolviendo el jurado, pero hay que ser claros en algo. Es un tema presupuestal, es un tema de asignación de recursos y es un tema que tienen que llevarnos al entendimiento de que no puedo asignar recursos a alguien que ya no existe como una persona jurídica o un partido que pierde la inscripción. Entonces ahí hay un problema que también hay que ver de que se evalúe ya por parte del jurado si es que este partido decide apelar lo que ha resuelto el ROP, porque sí. Muy bien, pero les está asignando, pero se los están asignando aquellos recursos. Y obviamente, ahí está, están asignando aquellos recursos, pero finalmente ¿quién los va a recibir? Si va a parar la inscripción. Al parar la inscripción pierde la personería jurídica. Y ese es un serio problema generado justamente en la OMPE. O sea, claro. que viene... Y además les están dando más argumentos también, pero si ellos me están reconociendo, me están dando plata, y entonces pónganse de acuerdo, sistema electoral. Ahora, acá también hay un detalle que tiene a veces la normatividad, y es que la OMPE está cumpliendo con la ley de financiamiento de partidos políticos. O sea, ellos están cumpliendo con un mandato legal. Si el Partido Morado tiene congresistas, le tiene que dar dinero, porque así lo manda la ley electoral. Ese es un vacío, si te das cuenta. O sea, y ahí hay toda una situación complicada porque va a venir una discusión jurídica que tiene también una connotación en el campo presupuestal y en este caso la asignación de recursos públicos como los que están señalados por la ley hacia los partidos políticos. José, ¿y solamente pasa esto con el Partido Morado o es que el Partido Morado es un ejemplo que justo salió, pero pasa con varios partidos o solamente con el Morado? No. Solo con el Partido Morado, que tiene 3 parlamentarios. Una situación atípica, ¿no? Porque está complicado todo esto con la aplicación de la norma que fue aprobada en agosto del 2019. Entonces, sí, pues ahí tenemos que son los efectos de la reforma electoral, pero que obviamente pues no ha llegado a ser en su manera medida ya en lo que se refiere a los efectos prácticos de la reforma. Claro, ya conjunta, y esto ha sido un tema ya atípico que no ha estado dentro de lo que ellos han analizado, algo que se les ha escapado. Y en torno al financiamiento y y lo que ellos deben rendir, ya rindieron, ya se acabaron el tema de los plazos, ya están totalmente oleado y sacramentado los gastos que han hecho. Ya tienen que haberlos reportados, porque también ese es digamos, un cumplimiento que se tiene que hacer de la norma. Habiéndose realizado la campaña electoral, ellos tienen que rendir cuenta de los gastos que han efectuado, como cualquier partido político. Muy bien, porque yo sí había leído algunos alcances y yo estaba esperando cuando la OMPE dice está bien, está mal, esto es válido, no es válido, tienen que hacer este tipo de supervisión, me imagino, ¿no? Y observaciones que ellos tienen que subsanar, porque veía que el fujimorismo había rendido y casi todo se le había ido pues en estos trámites administrativos que habían hecho para tachar, para que lo vea el Jurado Nacional de Elecciones, las observaciones, ¿no? Y que en la campaña de Perú Libre habían gastado poquísimo, ¿no? Que pareciera inverosímil para una campaña presidencial. Sí, claro, ese es un tema que va por si acaso por una fiscalización. Quien se encarga de la supervisión de recursos de fondos partidarios es la OMPE. Hay un mandato legal para que eso ocurra. Entonces, se va a tener que revisar los gastos que ha realizado cada partido político y determinar
tanto, la fuente de financiamiento privada, sabemos que tienen que ser personas naturales los que aportan, hay un impedimento de aporte de personas jurídicas, tiene que estar bancarizado, tiene que cumplirse con una serie de requisitos y evidentemente los gastos en la misma manera, en la consonancia de que todo tiene que estar ordenado y debidamente explicado, porque los anexos justamente que se establecen en el 7 y el 8, cuando se trata de entrega de información sobre ingresos y egresos respectivamente, permiten hacer eso, o sea, aclarar y obviamente transparentar los gastos que han habido en las campañas. Las campañas muchas veces uno puede advertir que hay cierto movimiento que implicaría, o por sentido común, más gastos de lo que finalmente está en blanco y negro, o sea, de lo que viene a ser reportado. Muy bien, eso es materia también de investigación por parte del órgano electoral. Para eso justamente se tiene que hacer el trabajo de campo correspondiente y hay que ser bien claro, uno puede tener un plazo para entregar la información financiera, pero el control posterior toma su tiempo por parte del órgano electoral, de la OMPE. Claro, porque uno dice, ¿y qué pasó si es que Fuerza Popular, por ejemplo, se gastó casi todo en estos trámites ante el Jurado Nacional de Elecciones para rebatir lo que decían ellos, el fraude en mesa, ¿no? Y todo lo que hicieron para trasladarse al interior del país, eso es plata, ¿no? Los mítines y todo esto que nosotros vimos. Y por el otro lado, ¿qué pasa también con una campaña que parece ser austera en el papel, pero que también tuvo bastante movilización al interior del país, que fue el fuerte de Perú Libre y que además está involucrado en una investigación de lavado de activos, que ya sabemos cómo salió la plata y hay una investigación llamada Los Dinámicos del Centro? ¿Cómo se maneja esto? ¿Van a esperar algún tipo de movimiento de la Fiscalía o cómo se hace? Bueno, son cosas separadas. Lo que viene a ser lo administrativo que está a cargo de la OMPE se maneja por el lado de la OMPE. Ellos tienen que ver los ingresos y gastos del partido político. Lo que está haciendo la Fiscalía es justamente en base a una investigación de criminalidad organizada, que son los dinámicos del centro, que tiene un tratamiento especial, incluso una fiscalía especializada en criminalidad organizada a cargo. Eso se está manejando y obviamente va a arrojar la pesquisa que corresponda, porque ya las actividades, como se dice, de la Fiscalía, incluso en su momento el Poder Judicial, van muy aparte de lo que puede hacer la autoridad administrativa, en este caso la OMPE. Muy bien, entonces le van a tener que separar las cosas. Hay que separar las cosas, pero también hay que poner mucho ojo porque hay indicios de que hay que chequear bien, que no se les vaya a pasar. Muchísimas gracias, ha sido José Tello, experto en temas electorales. Muchas gracias por estar aquí.